Hola, mi nombre es Paula y hoy quiero hablarles del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este artículo se expresa que todos tenemos el derecho de disfrutar, participar y aprovechar de las artes y de la cultura, así como también de beneficiarnos de todo lo que resulte de esta. Pero, para antes de hablar de este derecho, tenemos que saber primero qué es la cultura. La cultura es una construcción social que comprende todas las manifestaciones materiales e inmateriales creadas a lo largo de los procesos evolutivos del ser humano y sus comunidades. Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Bien, ahora que comprendemos el concepto de cultura, entraremos en materia de derechos humanos. Para esto, este artículo cuenta con dos apartados y señalan lo siguiente. En su primer apartado dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. En su segundo apartado, dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que ésta sea autora. Por lo tanto, de este derecho se pueden distinguir tres aspectos esenciales, como lo son los derechos culturales, el patrimonio cultural y la difusión de la cultura. Ahora bien, hablaremos de los derechos culturales, que como su nombre lo dice, son los derechos relacionados con la gran diversidad de culturas y patrimonios que tenemos en México, y sirven para asegurarnos que todas las personas puedan participar y puedan tener acceso a estos dependiendo de sus gustos. Es decir, que puedan ir a museos, escuchar música, visitar zonas arqueológicas, estudiar cualquier proyecto artístico e incluso dedicarse a ellos si es lo que realmente desea. Los derechos culturales son una parte de los derechos humanos y son esenciales para el desarrollo de una persona, por lo mismo se dicen que son parte de una identidad personal o colectiva. Reconocer estas características nos ayuda a ver o dimensionar qué tan grande es el derecho del que hablamos. Por esta razón, lo que se desea es tener igualdad de circunstancias para poder ejercer nuestro derecho, en este caso, el derecho a la cultura. Encontraremos una descripción muy precisa de estos derechos en la Cartilla de los Derechos Culturales, que fue propuesta por el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. En esta se expresan 13 derechos, los cuales veremos a continuación. El primer derecho que encontramos es respeto a la identidad y diversidad cultural. Pertenecer a un pueblo indígena, hablar cualquier lengua de nuestra elección de forma correcta, vestir de cierta forma y ejercer ciertas tradiciones son formas en las que podemos ejercer este derecho. Segundo derecho cultural. Conocimiento y respeto a la cultura propia y a las demás que integran el patrimonio de la humanidad. En este derecho nos dice que todas las personas, sin distinciones, somos generadoras y poseedoras de cultura, y nuestro deber es transmitirlas a todas las generaciones posibles. Unas formas de promover este derecho es conocer y compartir nuestras manifestaciones culturales con otras personas, y respetar las formas de expresión de otros pueblos y así poder coexistir a pesar de las diferencias. Tercer derecho cultural, acceso al patrimonio cultural. El patrimonio cultural es uno de los elementos más importantes de la nación, pues tenemos una gran variedad de bienes materiales e inmateriales que nos representan y vienen de generación en generación. En todo el mundo hay 121.100 sitios considerados como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, nuestro país es el país con más distinciones otorgadas por la UNESCO en todo el continente americano, ubicado en el 7º lugar a nivel mundial. Y es que somos un país rico en historia, cultura, tradiciones y costumbres que se han logrado preservar por años. Por esto, México es considerado un país pluricultural. Pocos países tienen una diversidad así de grande como la que tiene México, donde la UNESCO ha reconocido 35 lugares que son considerados patrimonios de la humanidad. Pero no es necesario visitar solamente estos lugares para ejercer este derecho. Conocer las colonias, barrios y pueblos originarios de tu ciudad a través de la visita a museos, monumentos históricos y artísticos son algunas de las maneras de ejercer este derecho, además de que vivamos nuestras tradiciones, rituales y costumbres. Cuarto derecho cultural. Formación integral en el libre desarrollo de la identidad cultural.
La organización y la participación en las actividades culturales de nuestra elección, en espacios públicos o de forma personal, constituyen parte del ejercicio de este derecho. Quinto derecho cultural. Participar individual y colectivamente en la vida cultural de tu comunidad. Esto se puede explicar simplemente, y es el hecho de asistir a la celebración de las fiestas patrias, fiestas patronales, carnavales, o cuando participas en alguna actividad cultural que represente a tu colonia, pueblo o barrio. Sexto derecho cultural. Ejercer sus propias prácticas culturales y formas tradicionales de usos y costumbres. Las tradiciones y costumbres fomentan la unión de una sociedad. Por lo tanto, cuando uno asiste a la feria de su comunidad, a las reuniones en el barrio, o simplemente ayudamos en la difusión de información sobre tus costumbres, ya sea compartiendo imágenes en redes sociales, periódicos, radio, entre otras, nos ayudaría a ejercer este derecho. Séptimo derecho cultural. Construir espacios autogestivos, colectivos y comunitarios de arte y cultura. Construir o participar en colectivos de teatro, cine, literatura, clubes y galerías de arte comunitarias son algunos ejemplos de este derecho. Octavo derecho cultural. Libertad para la innovación y emprendimiento cultural. Todos tenemos el derecho al libre emprendimiento de iniciativas y proyectos en lo que corresponde a la cultura. Por ello, proponer proyectos culturales de música en tu comunidad y participar en un ensayo sobre un tema en específico de alguna convocatoria son algunos ejemplos del ejercicio de este derecho. Aquí en Tabasco, nuestro estado, existe una compañía de danza independiente llamada Kinesia, dirigida por una pareja de coreógrafos en donde ellos realizan diversos eventos para fomentar la cultura y el conocimiento de las tradiciones de nuestro país, mediante obras de teatro y danzas representativas dependiendo de la festividad. Noveno derecho cultural. Derecho a la preservación de la memoria histórica. Preservar el pasado es fundamental para mantener y fortalecer la identidad cultural. Cuando visitas un museo, consultas un libro histórico o escuchas música característica de algún estado de la República, ejerces este derecho. Décimo derecho cultural. Libertad cultural, creativa, artística, de opinión e información. Externar libremente una opinión e informarse con las fuentes que así se prefiera son partes integrales de este derecho cultural. Una comunidad informada garantiza ciudadanos críticos y con conciencia, así como personas sensibles a las problemáticas sociales. Un ejemplo de este derecho es cuando realizas manifestaciones culturales, das tu opinión sobre un tema en específico y utilizas los medios de comunicación de tu elección. Onceavo derecho cultural. Expresarse en la lengua o idioma de su elección. Cuando hablas una lengua indígena, lees o escuchas música en inglés u otro idioma diferente al tuyo, ejerces este derecho. El lenguaje conecta a la sociedad con su pasado y sirve como elemento de comunicación y vinculación entre iguales. Doceavo derecho cultural. Este derecho nos garantiza la protección de las creaciones artísticas, científicas e industriales. El Estado, por tanto, está obligado a proteger las obras y creaciones de todas las personas, como cuando escribes un libro, una canción o creas algún producto o aplicación y los registras con los llamados derechos de autor. 13º derecho cultural. Uso de las tecnologías de información. Cuando utilizas una computadora con internet para buscar información sobre un tema específico, cuando consultas tus redes sociales para estar en contacto con tus amigos e incluso cuando realizas una videollamada, estás ejerciendo tu derecho al uso de las tecnologías de la información. Cualidades del derecho a la cultura. Como ya mencionamos, este derecho a la cultura protege los bienes y servicios de todas las personas que tengamos acceso a estos, como son teatros, estadios deportivos, la literatura, arte, museo, entre otras, así como también protege el derecho de la creación de obras de arte u otro tipo de bienes. Leyes que regulan los derechos culturales. La producción intelectual es regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, 7 y 28, párrafo 9, donde hacen referencia a la libre manifestación de las ideas y a que no constituyen monopolios los derechos de autor. Protección de bienes y servicios culturales. La fracción 25 del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional.
así como también la fracción 5 del artículo 3 constitucional nos hace referencia a que el Estado alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. La cultura es un derecho fundamental y lo ejercemos todos los días y desde hace mucho tiempo, al ver una película que nos gusta o una obra teatral, al enseñar o aprender a tocar algún instrumento, al dibujar, al pintar, al bailar, al hablar alguna lengua indígena o extranjera, al preservar y compartir con otros la receta del postre de la abuela, al participar en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos en la cultura, incluso el promover que no se nos olvide la historia del barrio en el que habitamos. Por lo tanto, resulta importante para nosotros los ciudadanos, como para los gobiernos, aproximarnos y hacernos cada día de mecanismos más fuertes para poder preservar la diversidad cultural. Mantenernos ajenos a estas acciones podría provocar la pérdida de miles de tradiciones, costumbres y hasta vestigios y patrimonios culturales. Y hay que recordar que una sociedad que no respeta y preserva su cultura es una sociedad que le quita vida a su nación.